Padre, te damos gracias por este día. Gracias por poder estar aquí en este lugar juntos. Abrir tu palabra, leer. Te pedimos, Dios, que nos dé corazón para escuchar tu voz en tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. Hoy vamos a hablar del gran poder de confesar, de vivir abiertamente, de no esconder lo que somos, de confesar nuestra maldad, de ser honestos con nosotros mismos, y eso es importante, con nosotros mismos, con Dios, con los demás. De confesar nuestros pecados, nuestra falla, nuestro error, nuestra maldad. Nadie tiene que recibir una enseñanza de la Biblia de ser honesto con lo bueno que es, porque somos rápidos para hablar de lo bueno que somos, pero de lo malo que somos, eso es otra cosa. Eso es gran poder. Hay gran poder, como veremos hoy, en hablar de nuestras tentaciones, de confesar nuestro problema de carácter, de hablar de nuestras tendencias malas y debilidades, lo de antes. Y eso es algo que hacemos muchas veces en la religión. Confesamos lo de antes. Antes yo tengo un testimonio. Hace muchos años yo hacía cosas muy malas, pero hoy día todo diferente. Y así debe de ser si somos nuevas personas. Y a la vez, hoy día todavía tenemos cosas malas en nuestro carácter, cosas que no han sido refinadas por el Espíritu Santo, cosas que podríamos confesar. Entonces estamos hablando no de confesar lo de antes, sino lo de hoy, los pecados que hoy cometí. Y no nos viene naturalmente, por natural, confesar. Por naturaleza no nos nace confesar lo malo que somos. Nos viene natural no confesar. Como los niños, lo agarras con la mano de la masa y dices, hey, ¿quién hizo eso? Y ahí están haciendo la cosa. ¿Y quién hizo eso? Hiciste eso tú. Y tienen la mancha y dice no. Y te mira y te dice no. Así somos nosotros. Negamos lo malo que hacemos. Puede pensar, y eso no debe ser difícil, puede pensar en algo que has negado cuando te agarraron. Que has dicho, no, yo no hice eso. Yo no soy así. Yo no quise decir eso así, de esa manera. No, te equivocaste. Lo viste mal, pero sabías que lo había visto bien. Pueden pensar en algo. Lo hacemos mucho. Nuestra tendencia es pretender. Pretender que somos mucho mejores de lo que somos. Pretender que no tenemos los problemas de los demás. Lo siento, hermano, que anda así, pero gracias a Dios, yo no parezco de eso. Nuestra tendencia es pretender que todo está bien y lo hacemos por esconder, por justificar. A veces escondemos lo nuestro por criticar a otros, porque si estoy hablando de lo malo que es aquel, no estamos hablando de mí. Y a veces lo hacemos por hablar de lo bueno que somos, nuestra bondad, en vez de nuestra maldad. Y eso de esconder es parte de la naturaleza humana. Están todos, pero es especialmente prevalente en el mundo cristiano. En el mundo cristiano tenemos la tendencia de sentir que tenemos que pretender que somos mucho mejores de lo que somos en realidad. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, todo bien, sí, todo bien, no hay problema. No nos atrevemos a veces a confesar nuestras luchas y nuestras fallas por la crítica, por el que dirán, porque sentiremos que no somos buenos cristianos y los demás sí. Ser así, esconder lo que somos de verdad y nuestra maldad, esconder los pecados, la lucha del día, es dañino. Vamos a hablar del poder de confesar, pero primero hablamos del daño que hace no confesar. Es dañino para nuestra vida, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Trae debilidad en vez de poder a nuestra vida. Crea un ambiente en que todos parecemos ser perfectos. Todos parecemos no tener problemas. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente
totalmente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Todos estamos bien, todos estamos ya perfectos, conformados en la imagen de Cristo. Nadie tiene ningún problema. El problema con eso es que yo sé mis luchas. Yo sé cuáles son mis problemas. Y yo miro a todos los demás como perfectos. Pero yo veo en el espejo, yo sé los problemas que hay dentro de mí. Entonces yo siento mal. Yo siento como el peor de todos. Yo siento mucha condenación. Porque yo no sé nada de sus dificultades, solo de las mías. Y yo siento que soy el único pecador. Así se siente a veces en las iglesias. Y cuando no confesamos, no cambiamos. ¿Alguna vez ha tratado de dejar un pecado y ha dicho, lo voy a hacer solo, voy a hacer solo? ¿Cómo se salió? A veces no sale bien, pero muchas veces no cambiamos. Decimos que vamos a cambiar, pero regresamos a lo mismo siempre. ¿Por qué? Porque no reconocemos nuestro pecado. Porque no dejemos que nadie más nos ayude por confrontarnos y aconsejarnos y ayudarnos a ser fieles a Dios. No confesar bloquea, pone una barrera ante la transformación de Dios en nosotros y es un obstáculo, como veremos en el texto. Recuerda eso, al perdón de Dios. Confesar para un cristiano, no confesar, es un obstáculo al perdón de Dios. Cuando no confesamos, vivimos con temor que nos van a descubrir. Y entonces, ¿qué hacemos? Escondemos todo y más tememos que nos descubran, escondemos más. Quizás lo peor, cuando no confesamos, minimizamos el Evangelio, hacemos verse pequeña la obra de Dios en nosotros, minimizamos la cruz. Es cuando hablamos de lo que hicimos antes, Dios me perdonó por lo de antes, pero no hablamos de cómo nos está perdonando hoy por los pecados de hoy. Hacemos pequeña la cruz, hacemos que lo que Dios hizo fue algo antes y no algo que Él tiene que estar haciendo hoy día. Minimizamos nuestra dependencia del Espíritu Santo y del perdón de Dios. Eso es algo que Jesús advierte fuertemente contra esa clase de no confesar. Esa clase de él lo va a llamar hipocresía. En Lucas 12, verso 1 dice, entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que los fariseos eran los líderes religiosos de su día, los que parecían ser más santos. La levadura es algo que transforma, en pequeñas cantidades transforma, en este caso pan. Dice, pero él llama la levadura de los fariseos la hipocresía. La hipocresía es pretender ser mejor de lo que eres, es fingir. Y dice, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Le dice, no sea hipócrita, no finjas ser mejor de lo que eres. ¿Sabe por qué? Porque todo sale a la luz tarde o temprano. Tú puedes fingir lo mejor que puedes y todos se van a dar cuenta. O en esa vida, o en el día de juicio, delante del trono de Dios, delante de los ángeles y todos. Por lo tanto, lo que hoy veremos en el texto es lo siguiente. Los hijos de Dios viven abiertamente. Somos transparentes, debemos ser transparentes. Nosotros debemos confesar nuestros pecados, no solo los grandes, no los de antes, los pequeños también, los de hoy. No tenemos que confesar todo pecado a todo el mundo, pero sí tenemos que confesar todo pecado a alguien. Empezamos con 1 de Juan. Hay dos textos que hablan de eso, que veremos hoy. Y 1 de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, que le anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces, vamos a pensar en luz y en tinieblas, porque el texto nos va a hablar de luz y tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, soy cristiano,
soy hijo de Dios, si decimos eso, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, andar en tinieblas dice que está mintiendo y no está conectado con Dios, no practica la verdad. Pero si andas en luz, entonces tienes comunión con tus hermanos y la sangre de Cristo te limpia. La diferencia es si andas en tinieblas, la sangre de Cristo no te limpia. Él hace ese contraste entre luz y tinieblas. Entonces la pregunta debe ser, ¿qué es andar en luz? ¿Y qué es andar en tinieblas? Y es importante hacer esa pregunta porque él dice que para uno hay perdón, para el otro, en la implicación no hay perdón. Y solo leyendo esos tres versos, podríamos decir con lógica, luz es no pecar y tinieblas es pecar. Tiene que ser eso. Pero hay un problema solo en este verso con esa interpretación, la cual es, ¿por qué necesitamos perdón si andar en luz es no pecar? Entonces eso no puede ser, y si seguimos leyendo, él va a hacer otro contraste y nos va a enseñar qué es andar en luz y tinieblas. Aquí está, en el 8. Si decimos que no tenemos pecado, eso es andar en tinieblas, es esconder. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eso es andar en luz. Es un contraste, igual que en los otros dos versos, andar en tinieblas, andar en luz. Decir que no tenemos pecado, confesar nuestros pecados. Él está haciendo el contraste entre confesar y negar, esconder nuestros pecados. Está diciendo que andar en tinieblas, en la oscuridad, es esconder lo que eres y no confesar. Y confesar es andar en luz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que acaba de decir en el 7 de andar en luz? Tenemos comunión con los unos con los otros. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Cuando confesamos y decimos, y después en un verso va a decir los dos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Andar en luz. Andar en luz es confesar, andar en tinieblas es no confesar. Y un hijo de Dios que está salvo, que tiene la sangre de Cristo, que vive en el reino de Jesús, puede escoger andar en tinieblas o andar en luz. Y andar en tinieblas es cuando no confesamos. Y cuando confesamos estamos andando, caminamos en luz. Y confesar en la luz es decir nuestro pecado. No decir nuestro pecado. Andar en tinieblas es negar y esconder y justificar nuestro pecado. Y confesar lo opuesto es reconocer nuestro pecado, decir lo que hicimos, decir que fue pecado. Cuando nos encuentran haciendo algo, nos acusan de hacer algo, ¿qué es lo que siempre decimos? O decimos, yo no lo hice, o no fue tan malo. Confesar es decir, lo hice, y sí es pecado. A veces no lo hicimos, ¿vale? A veces no es tan malo lo que hicimos, pero cuando pecamos, confesar es decir, lo hice y es pecado. No dice en ese texto confesar a un líder religioso. La confesión es abierta. Eso implica confesar a Dios. Eso implica confesar a otras personas. Eso implica confesar hasta a nosotros mismos. Una de las cosas más poderosas, quizás no más poderoso que confesar a mi hermano, pero es muy poderoso, es cuando yo reconozco adentro de mí que es cierto, esa actitud. Hoy en la mañana estaba pensando en algo que sentía y el Espíritu Santo me hizo ver y confesé a mí mismo, eso es idolatría, eso es pecado, yo nombré el pecado y hubo poder en decirlo a mí mismo. Entonces confesar es reconocerlo delante de alguien, uno mismo, Dios, los demás. Y cuando confesamos, no pierdan eso, recibimos perdón. Los que están en Cristo, los que están bajo la sangre, nos limpia de lo sucio, de la culpa y de la condenación de nuestro pecado. Confesar es un elemento crítico
para que el Hijo de Dios reciba perdón. No es una forma que personas que no son hijos de Dios pueden recibir el perdón de Dios de lado sin entrar en Cristo. Eso es para los que están en Cristo, porque Él está escribiendo a personas que son cristianas. Pero para los que somos cristianos, nuestro perdón continuo depende, en gran parte, viene por Jesús y depende de nuestra confesión, de reconocer nuestro pecado. Da de entender que si yo no reconozco mi pecado, yo no recibo perdón por ese pecado, pero cuando lo reconozco y dije, es cierto, ese pecado, y eso abre la puerta para perdón. En Santiago 5 hay otro texto que habla de otro elemento de confesar. Dice, por tanto, verso 16, confiésense sus pecados unos a otros. Ahora más específico, y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces dice, yo debo confesar mi pecado a ti y tú debes hacer algo por mí. Y la mayor parte de ese texto está dedicado a eso, lo que tú debes hacer por mí. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y después da un ejemplo del poder de la oración. Elías, recuerda la historia, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, o sea, como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviera. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, el cielo dio lluvia, la tierra produjo fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, en el contexto es, yo confieso y tú oras por mí y tú intercedes y tú escuchas y tú me confrontas y tú me guías. Alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte, cubrirá multitud de pecados. Debemos confesar todo nuestro pecado los unos a los otros, a personas. Juan, 1 de Juan, nos abre la puerta a confesar a nosotros mismos y a Dios. Pero Santiago dice, no solo a Dios y a ti mismo, debes confesar a otra persona. ¿Por qué? Porque hay algo en esa interacción. Cuando yo confieso mi pecado a mi hermano, ¿qué pasa? Uno, ya otro sabe. Es mucho, si alguna vez lo has hecho, es mucho menos probable que vuelva a cometer ese mismo pecado, ya que otro sabe de esa debilidad que yo tengo y me va a preguntar y yo no sé, cuando me va a decir, Felipe, ¿cómo te va con ese pecado? Hay algo que ocurre cuando yo confieso a un hermano y eso da una responsabilidad, una gran responsabilidad a ese otro hermano. Cuando alguien nos confiesa algo, tenemos el poder, dice, de ministrar, de ayudarle, de aconsejar, de guiar, de interceder poderosamente por ellos para que sean librados. Confesar empieza ese proceso de liberación. Y en eso vemos el gran poder, lo que está en la pantalla, gran poder de confesar. Porque confesar nos conecta con el poder y la sanidad de nuestro Padre. Otra vez en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos el pecado, para limpiarnos de toda maldad. Dios usa nuestra confesión para sanarnos, para librarnos. En Santiago 5:16, lo que acabamos de leer. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Cómo dejo este pecado que no puedo dejar? La palabra diría, confesado a otro, que otro interceda por ti para ayudar, para que Dios entre con poder y te dé liberación de ese pecado persistente. Cuando confesamos, abrimos a poder cambiar y ya no vivimos con el temor de lo que pensarán de nosotros. Si yo he confesado a mi hermano, ya no tengo temor de que otros se den cuenta, porque alguien ya se dio cuenta y respondió con gracia y oró por mí. No siento como un perdedor, sentimos más paz con Dios. Confesar nos protege de la hipocresía que encontramos en el primer texto que leímos de Jesús. Confesar engrandece. En vez, recuerda al principio que vimos que esconder el pecado minimiza el evangelio porque se hace ver pequeña la obra de Dios en nosotros. Hoy día, confesar engrandece el evangelio para la gloria de Dios. Más grande que vemos a nuestro pecado, más increíble el perdón de Dios. En 1 de Timoteo 1, el apóstol Pablo, no está en la pantalla, pero el apóstol Pablo habla de que él es el primero entre los pecadores, como el peor pecador. ¿Por qué? Porque después describe cómo eso hace ver grande la gracia de Dios. Apreciamos más consciente que yo estoy de mi pecado hoy día, más aprecio el evangelio, más glorifico a aquel que me puede perdonar, librar de tanta maldad que hay en mí y más llego a amar a Dios. Una historia más, una historia de cómo confesar, estar conscientes de nuestro pecado nos hace amar a Dios más. En Lucas 7, mira esa historia, verso 36. Uno de los fariseos,
porque Jesús decía hipócritas, pidió a Jesús que comiera con él. Entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, poniéndose detrás de él a sus pies. ¿Recuerda la semana pasada que cuando ellos comían, se inclinaban en la mesa, estaban medio acostados y sus pies estaban atrás? Entonces él estaba comiendo, ella vino atrás de él, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies, los ungía con el perfume. Pero al ver eso, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Jesús dijo en el 41, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, la moneda de ellos, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, por primera vez le habla a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Yo entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas, los ha secado con su cabello. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Es la conexión entre estar consciente de nuestro pecado, de qué tan grande es el perdón de Dios, no que hemos recibido antes solamente, sino el perdón de Dios que recibimos hoy por nuestra maldad, y el amor que tenemos por Dios. Más que yo pretendo que yo ando bien y que no ando mal, que no tengo ningún pecado, menos amo a Dios. Y más que veo en mi corazón el pecado que hay, más que amo a Dios, más que veo cuánto tan grande es su obra en mí. Hay gran poder en estar consciente de nuestra maldad y en confesar nuestro pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mire, si nunca has entrado en paz con Dios, aceptar el Evangelio empieza por confesar tu necesidad por Dios. Nadie llega a Cristo, nadie se bautiza que no sabe que necesita un Salvador, que es una persona mala y rebelde. Aceptar a Jesús empieza por reconocer, por confesar eso, y luego aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador en el momento de arrepentirse y de bautizarse. Para lo que ya hemos tomado esa decisión, que nosotros debemos hacer es confesar cada pecado inmediatamente, en el instante. Confesar cada pecado inmediatamente. Cada vez que peques y te das cuenta de tu pecado, confesarlo. Yo te digo, no soy bueno en hacerlo, confieso. Trato y yo sé que debo. Muchas veces no lo hago. La vez que lo hago, hay poder en hacerlo. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos decidir esta semana, cada vez que pecamos, vamos a confesar nuestro pecado o a otro hermano, o a Dios, o a nosotros mismos, pero vamos a decir: lo hice y fue pecado. Y una forma de hacer eso es cada día, confesar cada día. Puede ser algo informal, tratar de no llegar a final del día sin confesar un pecado a alguien, o a Dios, o a ti mismo, de confesar cada día. Uno de los hábitos más poderosos en nuestra familia, en nuestro devocional familiar, es que cada noche, después de leer la palabra, cuando tenemos devocional familiar, confesamos un pecado cada uno. Si recordamos, si podemos recordar algo, decir: hoy yo hice tal cosa y luché con, pues sí, y confesamos. La confesión regular tiene mucho poder, y eso es lo que todos debemos hacer. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo incorporarás más confesión en tu vida? Que terminamos hoy por celebrar la razón que podemos ser transparentes
que podemos decir soy malo, no fui malo, hoy soy malo, sin condenación, por la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla de confiesa su gran lucha con el pecado. Y mira lo que dice en Romanos 8:1. Después de confesar, lo que nosotros podemos, si estamos en Cristo, decir después de confesar. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, a cantar a Jesús, tomar pan y jugo y recordar la cruz. Celebramos y agradecemos y recordamos lo que Él hizo en la cruz, porque es por eso que podemos decir, no hay condenación para mí. Yo, Padre, damos gracias por Jesús. Gracias por recordarnos hoy que debemos, como tus hijos, vivir abiertamente y confesar nuestro pecado y aceptar que otros nos confronten y poder decir, lo hice. Ayúdanos a vivir así. Tu nombre oramos. Amén.